tal, amigos y amigas? ¿Qué tal? Muy buenos días, porque cuando ustedes escuchen y vean este programa serán días, sería la mañana del sábado 24 de julio. Y bueno, pues vamos a saludarlos como si estuviéramos de mañana y vamos a decirles que hoy vamos a hablar de la tercera y última parte de nuestro homenaje a Helguera, que pues es un repaso a la historia de la caricatura mexicana de combate, libertaria, la caricatura política, los moneros que han estado en la trinchera del quehacer y de la reflexión de nuestro día a día político, social, pues no diría yo desde que México es México sinceramente, pero sí diría yo que son parte integral de lo que es al día de hoy nuestra república. Sin la historia de los moneros, sin la historia de los que hemos repasado, pues no se explicaría un México donde la libertad de expresión y la libertad de imprenta son fundamentales. Ellos, incluso en las épocas más aciagas de la represión, del antiguo régimen o durante el siglo XIX, en la época de Porfirio Díaz, pues no flaquearon, no todos al menos. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Empezamos por desearle una pronta y feliz recuperación a Karen Paniagua, que el otro día le mandé un recado, me comenta que pues que ahí va con su proceso de recuperación del COVID, pero pues que como sucede esto, hay días buenos, hay días malos, pero ahí va, todo esto bajo supervisión médica y pues le mandamos un virtual abrazo y deseando que todos vaya bien. Pues sí, efectivamente, estábamos ya en esta tercera parte del homenaje a Toño Helguera. Hoy vamos a hacer un ligero repaso, ligerísimo, y hablar de todo este movimiento que ha culminado pues en todo este grupo de caricaturistas que han cooperado con la creación de un México nuevo, con el haber logrado finalmente que se acabara el viejo régimen represor, extremadamente corrupto, y sobre todo un régimen que ha sido profundamente corruptor de los medios. Todo lo hemos visto, como, y que además es un fenómeno internacional, porque vemos, por ejemplo, en estos momentos en que se está queriendo atentar en contra de Cuba, cómo de repente se aglutinan una serie de medios que, pues que no son otra cosa más que chayoteros, finos e internacionales, pero chayoteros, como el New York Times, como el Financial Times y sobre todo como The Economist. Al final enseñan el cobre, no son más que unos chayoteros que a sueldo empiezan a reproducir mentiras y lo hacen pues a través de no solo de sus publicaciones, sino a través de sus páginas de internet, de sus twitters, reproduciendo fotos falsas, lanzando rumores falsos. Eh, y bueno, ese mismo fenómeno pues sucedió en México durante todo este largo, pero larguísimo estado de, pues vamos a decir que dominaba, no me gustaría usar la palabra totalitario, pero un estado que era, vamos a decir, como le decían, el estado patrimonialista, que se sentía propietario de México. Sí, el sistema del PRI era una cosa rara. Sí. Era dictatorial, pues a ratos, era plural, pues no siempre, era democrático, pues no, dependiendo de cuál sea nuestra definición de democracia. Era corrupto, sí, hizo o planteó elementos de seguridad social y de estado de bienestar, sí, aunque luego los fue desmontando, pero era alérgico a la verdadera oposición, eso sí. Así es. Bueno, yo creo que sería un error querer plantear que esta
dictadura o dictablanda o dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa, que ha concluido con la entrada de o por lo menos ha bajado el poder, no ha concluido, pero ha bajado el poder a través de la elección del 2018, tuvo varias etapas. O sea, no siempre fue igual el PRI. No es igual el PRI de Dávila Camacho que el PRI de Adolfo Ruiz Cortines o Adolfo López Mateos, el PRI de Díaz Ordaz, el PRI de Luis Echeverría. Y yo creo que la etapa más sanguinaria y más terrible del prismo pues fue la del neoliberalismo y además su asociación perversa con el PAN Pues en es esos que dos sexenios. imagínate si hubiera sido igual el PRI durante esos 70 y pico de años, pues los moneros, los caricaturistas se la hubieran pasado muy aburridos. No, el PRI si tenía algo, otra curiosidad de ese sistema político mexicano, es su capacidad camaleónica. Eso lo refiere Daniel Cosío Villegas y José Revueltas en distintos y particulares ensayos. El PRI sabía adaptarse, podía mimetizarse con cierta izquierda nacionalista, a ratos se iba a la derecha, hacia afuera, era no alineado, hacia adentro, colaboraba con Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. Era un camaleón el PRI y por lo tanto, por su calidad camaleónica, pues era muy divertido caricaturizar al PRI y a sus políticos. Así es, se prestaba para grandes argumentos y guiones para los moneros, pero nosotros tenemos que estar muy conscientes que el actual movimiento que hay de moneros viene siendo no otra cosa más que el mismo movimiento, viene siendo el heredero de el periódico El Aguizote o El Hijo del Aguizote, viene a ser el heredero de gente como los Flores Magón, viene a ser heredero de la libertad de prensa que hubo se disfrutó en el cardenismo, de tal manera que no podemos decir que esto es algo nuevo, pero sí podemos decir que la actual lucha, si hubiera necesidad de dividirla para su análisis, que yo creo que vale mucho la pena, inicia, como ya habíamos comentado en el episodio anterior, a través de la revista Política, muy valiente, a través de El Monero, que viene siendo el papá de los pollitos o el papá de los chamuquitos, diríamos hoy en día, que es Eduardo del Río Ríos, un hombre muy valiente, un hombre con una gran claridad ideológica, un hombre con un gran espíritu didáctico. Es decir, no solamente le enseña a los moneros, sino que genera todo un acervo. Podemos decir, a ver, tú que eres escritor, Ramón, podemos también decir, y yo creo que sí, con todo derecho, la caricatura es literatura. Y él genera este movimiento literario enorme, con 80 publicaciones, me refiero a libros, en donde habla de todos los temas, desde la religión, toca la política, la historia de la filosofía, la historia del marxismo, la historia del capitalismo. Y yo puedo decir sin temor a equivocarme que muchos de los que nos volvimos de izquierda posteriormente, no empezamos leyendo a Gramsci o no empezamos leyendo a Marx, mucho menos, ni siquiera a los Flores Magón, empezamos leyendo a Rius. Es muy Rius, cierto. o sea, Sí, Rius despierta. Perdón, adelante, Ramón. sí, no, es muy cierto. Yo creo que quien quiera en la adolescencia temprana empezar a leer a Antonio Gramsci o empezar a leer a Althusser, a Luis Althusser, pues va a sufrir una especie de, si me perdonan la expresión, una hernia neuronal, ¿no? Así es. Porque no son textos sencillos, como dijo Renato Leduc, cuando empecé a leer a Althusser tuve que regresarme a Marx para entenderle a Althusser, ¿no? Así Entonces, es. pero Ríos fue un gran divulgador y creó un retrato junto con el tapado de Abel Quesada de la clase política mexicana en un microcosmos, en los agachados. Creo que la cosmovisión mexicana de Rius y la de Abel Quesada, pues son un buen mural, un buen fresco sobre lo que era vivir
bajo el PRI, que a lo mejor no se ha ido del todo, pero pues ya está casi en calidad de zombie. Exactamente. En calidad de zombie ya está prácticamente, es una estructura podrida y hueca. Pero en aquellos años el PRI era todopoderoso. El PRI dominaba los sindicatos, el PRI dominaba a los campesinos, el PRI dominaba a los burócratas, dominaba a los altos mandos, dominaba la prensa, la televisión mexicana, dominaba el sindicato de maestros. O sea, era un dominio, un control que se había establecido con la única finalidad de conservar el poder, número uno, y número dos, ser el aparato que ejecutara todas las órdenes del presidente. Era la dictadura perfecta, verdaderamente. Y entonces nace toda esta crítica por parte de Ríos, que lo hace muy bien. Él genera estos universos paralelos, como tú dices, pero que retratan de una manera muy fiel lo que es el pueblo mexicano. Y empieza con los supermachos, que ellos tienen un pueblito en los supermachos, Chayotitlán de las Tunas se llama, en donde viven ciertos personajes que retratan, pues desde luego, que a personajes de la política mexicana. Ahí tenemos nada más y nada menos que a Calzonsi y a Doña M, los que estén viendo la imagen. Y más adelante genera gente como el Perpetuo del Rosal. Perpetuo del Rosal era el eterno presidente municipal de Chayotitlán. Imagínense Chayotitlán ya desde el nombre, ¿no? A Hans, a tantos, a Nopalsin, todos esos, bueno, Nopalsin va a ser de los agachados más adelante. Primero son los supermachos y luego los agachados. Esta es una cuestión en la que todas las semanas Ríos, junto con su familia, va generando estas situaciones que son muy lúdicas. ¿Por qué? Porque todos nos vemos retratados en los personajes de Ríos. Y más adelante introduce un tema de interés que es de lo más variado. Trata desde los ovnis, pasando por la cuestión de cómo ser vegetariano, pasa por la cuestión del movimiento del 68, pasa por la cuestión de qué es la Revolución Cubana o qué es la historia del imperialismo, de tal manera que sus seguidores no solo son moneros. No, esa es la gran virtud de Ríos, fue un gran divulgador de muchos temas de actualidad. Vámonos a un corte, amigos y amigas, y ahorita regresamos. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 55 55 21 69 98 y 55 55 12 76 29. Grandes ríos y mares, un país lleno de bosques y selvas, un universo multicultural lleno de gente trabajadora. Sin embargo, demasiadas injusticias. Pero basta ya. Salgamos este 1 de agosto a decir basta a la impunidad. Alto ya a tanta muerte. Salgamos a demostrar que es hora del pueblo. Salgamos todos y todas, quienes tuvimos las mejores oportunidades y quienes las necesitamos. Salgamos las mujeres y la diversidad a exigir justicia. Seamos parte de la generación que dijo sí al juicio de quienes afectaron al pueblo mexicano. Construyamos una democracia participativa en serio, donde el pueblo sea el que toma las decisiones y donde el pueblo sea el que mande. Seamos el clamor que haga retumbar en su centro la tierra, el sonido de la impunidad derrumbándose y el de la justicia resurgiendo. Este 1 de agosto vota sí en la consulta popular. Juicio sí, impunidad no.
Aquí estamos de regreso, amigos y amigas, y pues en este segundo bloque de nuestro programa vamos a hablar de, no sé qué opines, Adrián, pero los años 70, 60, 70 de la caricatura fueron interesantes por, me parece, varios motivos. Primero, la consolidación de Ríos como el gran divulgador, que hablaba de todos los temas, hacía collage, hacía dibujos. A lo mejor no era el mejor dibujante, pero sí era un gran artista plástico, porque el collage, esta idea de recortar figuras y pegarlas y ponerles viñetas y diálogos y globos para conectar ideas, pues es un arte, es un arte narrativo, ¿no? Pero también surge Abel Quesada y llega a México una serie de influencias muy, muy saludables. Me refiero a la caricatura de maestros argentinos como Fontana Rosa y como Quino, los más destacados. Entonces, son décadas fundamentales para entender lo que vendría después en las dos últimas décadas del siglo pasado, como a mí me parece pues una de las épocas de oro de la caricatura política en México. Adrián. Así es. Quino también tuvo en nuestra generación y sigue teniendo, ya no tanto porque es una cosa que se ha ido rebasando con el tiempo, pero todos los que tenemos determinada edad, pues somos muy, pero muy afectos a Quino y en particular a Mafalda. Más de 40 años eres quinófilo, seguro. Eres quinófilo, conoces todos los libros. Hay 10 tomos de Ediciones La Flor acerca de Quino, que todavía están, las puede conseguir uno en botica, en cualquier lado. Pero era algo tan importante, y fíjate, voy a platicar una anécdota personal. Cuando estaba yo en secundaria me gustaba mucho una muchacha, y resulta que en Navidad hicimos sorteo de regalos, y me tocó ella. Y hijos, estaba yo como loco, ¿qué le regalo? ¿Un collar? ¿Le regalo una joya, una pluma? Y al final el veredicto fue, le voy a regalar el tomo 10 de Mafalda. No, qué maravilla. No, pues sí fue todo un éxito. Porque la gente se emocionaba con eso. Y también me acuerdo del otro gran argentino que estuvo en esa época, Fontana Rosa, el creador de nada más y nada menos que Buy el Aceitoso. Buy el Aceitoso, para los que no la conozcan, es un personaje que encarna el ideal del violento, racista, imperialista, intolerante, yanqui. Y Buy el Aceitoso es un ex marino, un mercenario, que todos los números, con una gran genialidad, hace gala de su racismo, de su desprecio por todo el mundo y de su violencia. Entonces, para todos los que somos de izquierda, realmente nos caía muy chistoso, nos caía mucha gracia ver las críticas hacia lo que es el espíritu imperial de los Estados Unidos. Entonces yo me acuerdo que era tan importante Buy el Aceitoso que los que comprábamos la revista Proceso, fundada por Julio Scherer García, después de que Luis Echeverría le arrebatara la dirección del periódico Excelsior a través de un golpe de Estado con la cooperativa, se va a dirigir el diario recién fundado, que era una trinchera de combate, que ya no lo es, pero fue en su época gloriosa, que lo dirigía Julio Scherer García, incorporó en la página de atrás del Proceso a Buy el Aceitoso, que lo acabamos de ver en la pantalla. Y yo me acuerdo que aún los más avesados y los más estrictos teóricos marxistas de izquierda y lo que sea, abrían la revista Proceso, pero la abrían por la página de atrás. O sea, antes de leer los editoriales de Berto Castillo, de Florian López Narváez, o de toda esa playa de editorialistas que publicaban en la revista Proceso, antes de ver eso, primero leías a Buy el Aceitoso. Y luego le dabas unas páginas más adelante para leer al genial dibujante y gran caricaturista michoacano Rogelio Naranjo. Esa era la combinación. Primero te ibas a ver a Buy el Aceitoso y luego te ibas a ver qué había dibujado Rogelio Naranjo. Esa es una caricatura que no la hizo Naranjo, pero que está imitando un dibujo muy famoso de Naranjo. La que estamos viendo ahorita en la pantalla, de los que tengan
de que nos estén viendo por internet. Y esos yo diría que han sido los caricaturistas más importantes de los 70s. Que, sí. No, y también imagínense, amigos y amigas, lo incómodo que resultó Excelsior, que el presidente decidió en julio de 1976 destruir prácticamente el esfuerzo comandado por Julio Scherer García a través de una asamblea expuria de los cooperativistas, porque pues al régimen priista le podía tener tolerancia a ciertas cosas, pero no, su tolerancia tenía un límite. En las páginas del Excelsior, por ejemplo, apareció un cartón, una página en la parte editorial de Abel Quesada, que estaba completamente de negro, totalmente con tinta negra. Decía ¿por qué? 2 de octubre de 1968. Ese tipo de posición editorial, con una sola pregunta, con un cartón en negro, pues molestó mucho al régimen, y fue creciendo y creciendo la molestia contra Excelsior, hasta que por fin logra expulsar al grupo comandado por Julio Scherer, que va a fundar Proceso. Y bueno, y también se desperdigó fue un efecto, creo que el PRI no midió lo que estaba haciendo, bueno, el presidente, Luis Echeverría, porque no solamente surgió Proceso, surgió también 1+1, surgió La Jornada, es decir, fue una diáspora de caricaturistas y de columnistas y de editorialistas y de reporteros insumisos. Y así es como pues la década de los 70 cierra con una gran efervescencia en la parte editorialista. Así es. Había sido una época de combate tremenda el 68. Yo también recuerdo que la revista Siempre era otra cosa. Y en el 68 realmente fueron muy valientes. Cuando en las páginas de Siempre, Eberto Castillo contestó un informe presidencial en el 68, el informe presidencial de Díaz Ordaz. No olvidemos que en ese momento, 1 de diciembre de 1968, Eberto era prófugo desde que el ejército ocupó la Universidad Nacional. Y él estaba a salto de mata, y estando a salto de mata, a través de diferentes vías, pudo hacer llegar la contestación. Imagínense la contestación de Eberto Castillo a Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz era un hombre con una capacidad de odiar tremenda. O sea, era un hombre que no solamente era una persona muy corrupta, que era una persona muy cruel, sino que además odiaba mucho. Y gracias a la intervención de Eberto Castillo, pues ustedes pueden leer el relato, por cierto, ilustrado, todo eso ilustrado por Rogelio Naranjo, del libro Si te agarran te van a matar, que es una frase, un recado que Lázaro Cárdenas le envía a Eberto Castillo. Y así como protegió a Eberto, protegió a Rius también. La cosa es que cuando entra Echeverría quiere hacerle la competencia, yo creo que a Fidel Castro, como líder de la izquierda latinoamericana, que en realidad no era de izquierda, pero él simulaba ser de izquierda. Y bueno, pues cómo iba a ser de izquierda si era un represor. Y por eso se empieza a permitir cierta apertura, abre un poquito la puerta, y por ahí meten el pie los medios a través de los caricaturistas. Y surge no solamente Rogelio Naranjo, surge Disf, surge Magú, Helio Flores, Eras, que son, vamos a decir que esos caricaturistas de la vieja guardia, algunos de ellos, por ejemplo, Palomo. Estamos viendo una caricatura de Elvester Gordillo hecha por Magú. Es genial.
Yo creo que ustedes pueden ver que no es exactamente un copista mago, no copia exactamente la cara del Bester, pero creo que captura el espíritu de ella de manera magistral en este dibujo, ¿no? Y además hay personajes de la política mexicana que se prestan mucho a la caricatura, uno de ellos la maestra Elbester Gordillo, yo creo que es. Además, mira, Adrián, amigos y amigas, ya lo dijo el maestro Helio Flores en alguna entrevista, con la caricatura no se dan aplausos. ¿No? Creo que la caricatura, para hacer caricatura de a de veras, tiene que confrontar al poder, no puedes darle ni aplausos ni palmaditas en el hombro. No, se ve muy mal, huele de la fregada, porque sí se intentó hacer. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de algunas revistas que habían sido pues muy partidarias de Miguel Alemán? Y luego hablábamos también de algunos caricaturistas que fueron siempre el régimen. Uno de los más grandes, que fue Rafael Freire, como lo hemos reseñado, al cual yo tuve el gusto de conocer muy de cerca. Una gran persona, pero pues era una persona del régimen. Pues él lo que aspiraba era a seguir en el candelero siempre. Muy respetable, ¿no? Que quiera incorporarse, eso está bien. Y solían ser hasta de humorismo involuntario. Yo recuerdo una portada de Siempre de Freire, donde aparece un robusto pelo en pecho, vestido de marinerito, José López Portillo, y es el capitán del barco de México, del país, y abajo está la ranita Freire también vestida de marinerito, diciéndole a sus órdenes, mi capitán. O sea, es de humorismo involuntario imaginarte al presidente de México vestido de marinerito, como si fuera un niño chiquito, pero bueno, ese a veces tiene ese sesgo, ¿no? Sí, una caricatura elogiosa, pues es basura. Nadie la va a ver, nadie la va a guardar, yo creo que ni el interesado. Y muchos caricaturistas pues hacían estos dibujos queriendo estar bien con el régimen del PRI. Bueno, decíamos, surgen estos moneros, y con el tiempo pues estos moneros valientes, entregados, gente que nunca se dio ante el oro, que obviamente se les fue a ofrecer dentro de esta enorme política, costumbre del poder nacional, que se le llamó el chayote. ¿Tú sabes bien por qué se le llama chayote, Ramón? Pues es un fruto que por afuera es espinoso, pero por adentro es muy suave y muy jugoso. Pero si te lo comes te deja todo espinado, ¿no? Sí. Bueno, el chayote proviene de la época en que se empezaron a hacer vuelos presidenciales, que el presidente empezó a utilizar aviones y empezó a hacer giras nacionales. Estamos hablando de la época de Miguel Alemán, de Adolfo López Mateos, donde el presidente ya regularmente, pues cuando menos una vez a la semana, agarraba un avión, y entonces había un grave problema de cobertura de los periódicos, porque pues solamente los medios locales, vamos a suponer que el presidente decía, mira, voy a ir a Tabasco, ¿y cómo le hacía el Excelsior? ¿O cómo le hacía el Universal para cubrir la gira del presidente en Tabasco? Y entonces los periódicos le empezaron a decir a la fuente, es decir, a la Presidencia de la República, oigan, pues es que el periódico no da para andar pagando boletos de avión. No hay problema, pues vénganse con el presidente. Y eso fue aumentando al grado que ya llegaba a haber aviones para los periodistas. O sea, el presidente iba en su avión con algunos periodistas y el resto de reporteros los llevaban en el avión. Y entonces en un viaje que hicieron me parece que Aguascalientes, iban a ver acerca de un cultivo de chayotes. Y entonces alguien empezó a repartir los sobres de dinero que se le daban a todos los periodistas precisamente en un huerto de chayotes. Y alguien preguntó, oye, ¿qué pasó con las ayudas? Mira, ahí atrás están entregando los chayotes, están regando los chayotes, ¿sí? Y entonces ya entendían todos, hay que ir para que rieguen el chayote, ¿sí? Por el sobrecito. Vámonos a un corte y ahorita regresamos, amigos y amigas. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas.
De lunes a domingo, te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 55 55 21 69 98 y 55 55 12 76 29. Grandes ríos y mares, un país lleno de bosques y selvas, un universo multicultural lleno de gente trabajadora. Sin embargo, demasiadas injusticias. Pero basta ya. Salgamos este 1 de agosto a decir basta a la impunidad. Alto ya a tanta muerte. Salgamos a demostrar que es hora del pueblo. Salgamos todos y todas, quienes tuvimos las mejores oportunidades y quienes las necesitamos. Salgamos las mujeres y la diversidad a exigir justicia. Seamos parte de la generación que dijo sí al juicio de quienes afectaron al pueblo mexicano. Construyamos una democracia participativa en serio, donde el pueblo sea el que toma las decisiones y donde el pueblo sea el que mande. Seamos el clamor que haga retumbar en su centro la tierra, el sonido de la impunidad derrumbándose y el de la justicia resurgiendo. Este 1 de agosto vota sí en la consulta popular. Juicio sí, impunidad no. Pues sí, es cierto, amigos y amigas, que el periodismo mexicano está íntimamente ligado a estas prácticas nefastas del chayote, del embute, de las prebendas. Hay que decirlo. Una cosa que a mí me llamó la atención del documental que acaba de salir en una plataforma de streaming acerca del asesinato de Manuel Buendía, Red Privada, es que los periodistas de la fuente policíaca de la Nota Roja tenían charolas, tenían identificaciones de policías. Eso no es común en muchas partes del mundo, pero decía uno de la vieja guardia de la Nota Roja, pues es que si no tenías tu identificación de policía, pues no te dejaban entrar a la escena del crimen y perdías la nota. Esta cohabitación, por decirlo de manera amable, entre el gremio periodístico y el poder, el gobierno, sus distintas fuentes o formas o entidades, fue malsano. Y creo, no sé si tú coincides conmigo, Adrián, que los que más o menos con garbo, con gallardía se defendieron de esta cohabitación fueron los caricaturistas. Exactamente. Y yo creo que es importante, antes de que pasemos a esta nueva generación, porque todos los que hemos nombrado, Rogelio Naranjo, Diz, Eras, Magú, Ahumada, son caricaturistas de la vieja guardia, y de repente hay una transición. ¿Qué es lo que da esta transición? Desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, es el 88. El tremendo fraude electoral que sufre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y todo el movimiento de la corriente democrática, del movimiento democrático nacional, de esa alianza que sin duda alguna ganó las elecciones del 88 y que le fue arrebatada, destapa a todo un grupo nuevo de caricaturistas. Antes de referirme a estos, quiero referirme a dos extranjeros que vinieron a México, uno por la persecución política de su patria, que es Palomo. Palomo es chileno. Palomo es el creador de ese cómic que se llamó El Cuarto Reich y de muchas otras dibujos que también hicieron historia en México. El Cuarto Reich también eran unas caricaturas que uno levantaba la jornada y quería pues, inmediatamente ver lo que había dicho el maestro Palomo, donde él hace un universo paralelo, así como Ríos hizo un universo paralelo de México, él hace un universo paralelo de las dictaduras latinoamericanas y en particular la de su patria, que era gobernada por ese gorila llamado Augusto Pinochet. Y el otro que vino a México en otro tono completamente distinto y que es un caricaturista de izquierda, que es cubano, que es un gran dibujante que ha sacado premios internacionales, se llama Boligán.
Boligán también es un caricaturista que se ha quedado a residir en México. Aunque vive en México, no está en contra del régimen cubano, al contrario, es un hombre muy, muy centrado, muy izquierda, y sí opina de la realidad nacional e internacional. Creo que es un gran dibujante que aporta mucho al estilismo, el estilo de la caricatura mexicana. Y luego empiezan, yo quisiera nombrar a un caricaturista que me parece, antes de que entremos a los chamucos, un caricaturista que vale mucho la pena porque es un gran artista, es una persona muy lista, aunque desde mi punto de vista está profundamente equivocado. Él y yo pensamos en polos opuestos, diría José Luis Zapatero, estamos en las antípodas, que es Paco Calderón. Francisco Calderón es un crítico feroz de Andrés Manuel, es de lo más conservador que puede haber, y es un tipo ácido, fuerte, pero que me parece a mí genial. Y yo creo que aunque nos caigan gordos sus dibujos, hay que verlos, porque hace críticas, algunas infundadas, otras que me parecen muy, muy fundadas, pero me parece un tipo notable. Yo creo que el único caricaturista de derecha que verdaderamente vale la pena. Hay muchos que se han alineado a la derecha y que en estos momentos están publicando, y les están publicando como locos en todos los periódicos conservadores, que les está yendo muy bien con esto de estar criticando a la 4T. Pero para mí, allí del lado de la derecha, el papá de los pollitos es Paco Calderón. Y bueno, aunque no coincidimos, pues sí le mando un saludo a Paco Calderón. Y ya de ahí empiezan los caricaturistas, vamos a decir, contemporáneos. No sé si quieres agregar algo acerca de estos antes de que entremos a los contemporáneos, Ramón. Bueno, a mí me gustaría resaltar un movimiento que inició Rius todavía con vida en la triste época de la mal llamada guerra contra el narco. Estoy hablando de 2010, 2011, que fue un movimiento donde le pidió Rius le pidió a varios caricaturistas que centraran su trabajo en no más sangre, en la mal llamada guerra contra las drogas, en la violencia. Y ahí aparece José Hernández, que retrata a mi juicio, la corta estatura, no solo física, aunque también, de Felipe Calderón, y lo retrata de una manera muy acertada, ¿no? Como y perdón por la expresión, pero pues como un enano perverso, que le quedaba grande la ropa, grande el uniforme militar, grande la cachucha, y que iba arrastrando al país a un gran guiñol sangriento, ni más ni menos. Estas caricaturas de José Hernández fueron, creo que fueron muy emblemáticas y muy valientes, y sobre todo muy certeras sobre la banalidad y la profunda pequeñez del gobierno de Felipe Calderón y de la persona de Felipe Calderón. Y no solo me refiero a la cortedad de estatura, insisto, que también, sino a la escasa inteligencia y resiedumbre moral, porque pues haber inventado una supuesta guerra y luego fabricado culpables y supuestos sicarios como los dos pobres muchachos del TEC de Monterrey que fueron asesinados, que el Estado mexicano tuvo que pedir perdón porque fueron emboscados por el ejército y luego fueron hechos pasar como narcotraficantes, pues no tiene perdón. Eso es uno de los grandes crímenes de Estado de nuestra historia reciente. Sí, los muchachos de Chihuahua, de Lomas de Salvaca, que el enano maléfico que dices, se atreve a calificar de que pues, algo deberían, que por eso los mataron. Cuando eran unos, o sea, de veras, que, hijo, pero bueno,
Estamos hablando de los caricaturistas, no de este señor. A mí me gustaría acelerar esto para que el último sección del programa hablemos de Toño Helguera. Bueno, de ahí nace, del 88, para mí, del gusto, nace Rafael Barajas, este trío de haces, Rafael Barajas, Antonio Helguera y José Hernández. Estos tres muchachos empiezan a operar de manera conjunta, incluso hacen varios dibujos y libros en conjunto, donde uno dibuja a los personajes del argumento y luego cambian y viene Helguera y hace los mismos personajes del Fisgón y luego viene Hernández y hace lo mismo, ¿sí? Entonces es una triada muy simpática la que generan Rafael Barajas, que no solamente es un gran dibujante, sino que además de alguna manera porta esa garra, esa combatividad de los refugiados de la Guerra Civil Española. Rafael Barajas es hijo de refugiados españoles, educados en el Colegio Madrid, él y Antonio Helguera, y son gente con mucha garra, con una gran honestidad intelectual y una gran honestidad, es decir, son verdaderamente incorruptibles. El Fisgón, Rafael Barajas, no solamente es un gran dibujante y un gran caricaturista, sino es el hombre que probablemente sepa más acerca de la historia de la caricatura en México y ha escrito cuando menos 3 libros que son muy, pero muy importantes para conocer toda esta tradición de las caricaturas. Tú tienes por ahí uno a la mano, ¿no? El Llorón de Icamole. Yo tengo por aquí uno que se llama Historia de un país en caricatura, que es la caricatura mexicana de 1829 a 1872. Entonces él es una suerte de historiador dibujante. Entonces eso lo hace particularmente valioso, tiene un cierto liderazgo. Ellos han participado haciendo muchas cosas juntos, como la revista El Chahuiztle junto con Ríos, el tatarabuelo del Aguizote y el Chamuco, que son órganos de lucha de izquierda, en donde participaban estos grandes dibujantes. Y antes de pasar un poco más a la vida de Antonio Helguera, solo quiero mencionar algunos que se tiene que hacer por justicia, que es Gis, Trino. Gis y Trino son caricaturistas de Guadalajara y son el padre del Sanx, el Santos, y son historietas que más de política, pues van a ser historias bien fumadas. Verdaderamente yo lo recomiendo mucho a estos caricaturistas. Escriben El Rey Chiquito, escriben las historietas de policías y ladrones, que son pues carteles que retratan a México, no con una convicción política, como podrían ser los demás, pero muy, muy valioso. Y también me gustaría algunos caricaturistas que no pueden faltar, como Gabriel Vargas, el creador de La Familia Burrón, que es mucho anterior, Sixto Valencia, Burgos, que es nada más y nada menos que el creador de Memín Pinguín. Memín Pinguín es un personaje de Yolanda Vargas Dulce, que salían en estas historias de la editorial Parra, que hicieron historia, lágrimas y risas y todas esas historias, también sin una convicción política, pero sí yo diría, me gustaría mencionar a Memín Pinguín porque es un espíritu antirracista, es un espíritu de confraternidad con este muchacho. Y uno más, no sé si a ti se te ocurre otro, Ramón, de Aragonés. Aragonés es un mexicano que emigra a Estados Unidos y es un caricaturista estrella de la revista Mad. No sé si quieres agregar algo. Interesante, porque yo solo ubicaba a Abel Quesada, que fue contratado en sus últimos años. Abel Quesada muere de leucemia por el New Yorker, como el único mexicano que había dado el salto al mercado estadounidense. Pues interesante el dato, yo no lo sabía, Adrián. Vamos a un corte y regresamos para el último bloque y hablemos de Toño Helguera. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12
a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 55 55 21 69 98 y 55 55 12 76 29. Grandes ríos y mares, un país lleno de bosques y selvas, un universo multicultural lleno de gente trabajadora. Sin embargo, demasiadas injusticias. Pero basta ya. Salgamos este 1 de agosto a decir basta a la impunidad. Alto ya a tanta muerte. Salgamos a demostrar que es hora del pueblo. Salgamos todos y todas, quienes tuvimos las mejores oportunidades y quienes les necesitamos. Salgamos las mujeres y la diversidad a exigir justicia. Seamos parte de la generación que dijo sí al juicio de quienes afectaron al pueblo mexicano. Construyamos una democracia participativa en serio, donde el pueblo sea el que toma las decisiones y donde el pueblo sea el que mande. Seamos el clamor que haga retumbar en su centro la tierra, el sonido de la impunidad derrumbándose y el de la justicia resurgiendo. Este 1 de agosto vota sí en la consulta popular. Juicio sí, impunidad no. Aquí estamos de regreso, amigos y amigas. Rápidamente, antes de entrar con Toño Helguera, tristemente fallecido hace unos días, quisiera mencionar a un monero curioso, porque está a la derecha, publica en un periódico de derecha, en El Financiero, pero también le ha pegado fuerte a políticos de derecha. Me refiero a Monero Rictus. Monero Rictus trabaja para El Financiero, entre otros medios, y le ha pegado fuerte y ha sido muy crítico de el fallido aeropuerto de Texcoco, de Peña Nieto, del actual senador Mancera, de Felipe Calderón, que no le cree eso de que ahora es pacifista y amante de las flores y bla, bla, bla. Pero también Monero Rictus le pega fuerte al actual gobierno, a mi juicio, casi siempre sin razón. Habrá uno que otro en donde pueda parcialmente estar de acuerdo con sus monos, con sus caricaturas. Monero Rictus es un caso raro, hay que decirlo, y no me parece que tenga el mismo nivel de pericia en la caricatura que otros de los que has mencionado, pero no está de más comentarlo porque también es muy leído. Posiblemente es lo más leído en ese periódico. No sé qué opinas tú. Sí, sin duda. Y yo también haré, antes de entrar de lleno con Toño Helguera, no sé, ya mencioné a Cintia Bolio, de Los Chamucos. Cintia Bolio tiene un doble mérito. Primero, es una gran artista, es muy joven, pero no solo eso, es una dama. Y la verdad que tengamos en la actualidad una caricaturista de ese tamaño como es Cintia Bolio, con su inteligencia, con su habilidad verdaderamente sorprendente, de una gran gracia en su dibujo. Creo que vale mucho la pena mencionar a Cintia Bolio y desde luego a este otro gran caricaturista, Ahumada. Sí, bueno, pues, de Ahumada hablamos rápido. Creo que trasciende la caricatura política porque sus caricaturas a veces a mí me dejan un sabor agridulce de angustia existencial. Tiene algo de surrealista, algo curioso sus caricaturas, las de Ahumada, también fallecido en el 2013, 2014, si no me equivoco. Y bueno, también hay que decir una cosa importante ahora que mencionas a La Chamuca, es que las mujeres ahora hacen caricatura y hacen muy buena caricatura. En la Barlovento Informa, pues tenemos la fortuna de contar con Fania Cadena, pero ya no es la caricatura privilegio o campo exclusivo de juegos de los hombres, al contrario, hay muchas mujeres que hacen buena caricatura. Y ahora sí, entremos derechito, si me lo permiten, con pues Antonio Helguera, el gran Antonio Helguera. Así es, mira, Toño Helguera es nativo de esta ciudad, nace en noviembre del 65, o sea, verdaderamente era un chamaco. Y a mí me tocó la suerte de conocer a Toño Helguera. Yo lo conocí personalmente, lo traté, no mucho, pero lo traté.
en el año de 1994, me parece, cuando se estaba privatizando la petroquímica. Te acordarás que el ingeniero Cárdenas hizo una campaña para reunir fondos para comprar la petroquímica a nosotros, porque se la querían y se la regalaron prácticamente a los extranjeros. ¿Y para qué la querían los extranjeros? Pues para cerrarla, para echarla a perder, para que compráramos todos los productos petroquímicos del extranjero. Y entonces hizo una campaña muy fuerte. Y yo estando en San Luis Potosí, para acompañar al ingeniero, en ese entonces yo vivía en Tamaulipas, viajé de Tamaulipas a San Luis Potosí, y de repente veo al Fisgón, que yo ya lo conocía, y que venía con este güerito de ojos claros, y venía como así, como el Fisgón también es así como Ríos, bastante didáctico, venía explicándole todo. A ver por qué el ingeniero esto, a ver por qué el otro, así como convenciendo a Toño Helguera de que, pues de que teníamos la razón. Y a mí me cayó también porque dije, ¿qué muchachos son más jóvenes que yo? Yo le decía, qué bárbaros, qué gente tan brillante a esta edad y participando de esa manera. Y ahí tuve yo oportunidad de intercambiar algunas ideas con Antonio Helguera. Más tarde, bueno, ya supe que él era graduado de la Academia de San Carlos y que el que lo mal aconsejó fue el Fisgón. Él quería ser abogado, pero corrigió a tiempo. Y menos mal, creo que, digo, no voy a hablar mal de mi profesión, pero pues Helguera como caricaturista es genial, así de sencillo, fue genial. Y él empieza, como casi todos los caricaturistas de izquierda, empieza en un periódico que era muy raro, periódico muy raro, que se llamaba El Día. El Día había sido un periódico de izquierda, vamos a decir que era el periódico de izquierda del PRI. Estaba El Nacional y también estaba El Día. El Día lo había dirigido Ramírez y Ramírez, que era del ala izquierda del PRI. Pues a la mera hora, ya cuando viene la crisis del 88, El Día no se atreve a hablar en contra de Salinas de Gortari, no se atreve, pero en el plano internacional es muy de izquierda, muy en apoyo a Cuba, muy en apoyo a Nicaragua, muy en apoyo a todas las causas de la izquierda. Y ahí es donde tienen cabida varios caricaturistas. Podemos decir que como caricaturista, Toño Helguera ve la luz en El Día. También publica un poquito en la revista Siempre y luego ya he recibido con bombo y platillo en La Jornada. Y es esa triada terrible, infernal, el Fisgón, Helguera y Hernández, que a través de la revista Proceso, a través de del periódico La Jornada, hostigan de una manera verdaderamente importante. Y gran parte de toda la publicidad y toda la manera que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador de penetrar, primero en el PRD a través de una cosa que se llamó La Hoja, que estaba ilustrada por estos tres moneros. Y más adelante el nuevo periódico del Movimiento Regeneración Nacional, que se llama Regeneración, como se llamaba el periódico de los Flores Magón, y son que vienen profusamente ilustrados por estos tres grandes caricaturistas. Toño Helguera, más tarde, obtendrá el Premio Nacional de Periodismo en el año 96 y vuelve a repetir como Premio Nacional de Periodismo en el año 2002. Más adelante, junto con Ríos, forman un periódico que se llama El Chahuistle, al principio del siglo XXI, en donde con esa gran honestidad que tienen, bueno, pues critican al gobierno federal, pero también no dejan de criticar al gobierno del ingeniero Cárdenas y al PRD. Yo me acuerdo que pues, eran cosas que a mí me hacían reír mucho. Más adelante cambian ese periódico por el tataranieto del Aguizote, tratando de seguir esa gran línea liberal, revolucionaria, desde la época de Vicente Riva Palacio. Y ahora hay un proyecto muy importante de ellos que se llama El Chamuco. El Chamuco, pues tiene además su canal de televisión, son entrevistas,
Y ahí es donde tuvimos, pues, la pena de despedirnos de Toño Helguera, que lamentablemente hace unos días falleció de manera muy inesperada porque era un hombre joven de 55 años, de tener un infarto masivo. Eso, pues, sucede, ¿no? Yo la imagen que tengo de Toño Helguera, las veces que me reuní con él y que platiqué y que nos saludamos, pues de un hombre muy fuerte, sano, delgado, grandote. A mí me sorprendió muchísimo ver a alguien tan vital, tan listo, tan activo, era un hombre muy activo. Pero mira, pues ahí la Catrina te agarra pues, donde menos lo esperas, ¿no? Muy joven, Adrián, muy joven, con muchas cosas todavía que hacer y pues una gran pérdida para la caricatura política de combate mexicana. Pero bueno, está su obra, está su legado y están muchos chamucos y chamucas listos para seguir adelante con la historia de la caricatura en México. Es una tira infinita la caricatura en México, la caricatura política, y pues hay muchos caricaturistas que están en esto, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. No hemos mencionado, por ejemplo, a Bernardo Fernández, a Rafael Pineda, a Gonzalo Rocha, Rocha, a Rapé, Rapé, extraordinario. Rapé, extraordinario. Y cada uno de ellos, pues, podemos estarnos un buen rato hablando de sus méritos y su forma muy, muy propia de hacer este arte de combate. Para mí, yo cerraría con eso el programa. Esta caricatura mexicana, la caricatura política de comentario social, es una caricatura de combate. Un minuto para terminar, Adrián, cierra, por favor. Muy rápido, solo leeré lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Dice: me dolió mucho enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable. Deja un vacío imposible de llenar. No solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas. Y con pues eso, amigos, y con eso, con esas palabras del presidente de la República, nos despedimos y pues sigamos adelante contra viento y marea. Nos veremos el próximo sábado con otro tema cultural. Hasta pronto.